como cada viernes con nuestro consultor ambiental Javier Treana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice, ¿y tú? Muy bien también y muy expectante de lo que hablaremos el día de hoy. ¿Compost o abono natural? Claro, algo muy interesante siempre de abordar. Sabes, Berenice, para entrar un poco en detalle lo que tiene que ver con el compost, hay que hablar de los residuos en México. Claro. Sabes, en México se generan alrededor de 120,000 toneladas diarias y de ahí se distribuyen entidades federativas. Por ejemplo, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, son algunas de las entidades que generan más de 5,000 toneladas diarias de residuos. Eso es muchísimo. Y sobre eso hay que entender que muchos de estos residuos, Berenice, en un 30% son inorgánicos, papel, cartón, plásticos, pero en su mayoría son residuos orgánicos, residuos de alimentos, por ejemplo, y de la jardinería. Partiendo de ello, de los residuos orgánicos de jardinería y de alimentos, es como podemos hablar del abono natural o del compost, Berenice, como una oportunidad. Y, por ejemplo, este abono natural compost, ¿cómo ayuda a la reducción de residuos? Pues mira, el compost como tal es básicamente mezclar tierra negra con estos residuos orgánicos y va a aumentar en volumen y obviamente en nutrientes. Es muy útil para lo que tiene que ver con jardinería interna en las casas, en los negocios, y bueno, el hecho de que nosotros hagamos compost en los hogares pues va a disminuir considerablemente todos los residuos que normalmente se van a los depósitos o a los rellenos sanitarios. Hay que considerar algo muy importante, Berenice. Una familia, suponiendo que en promedio son 4 integrantes, generan cerca de 4 kilos de basura diaria o de residuos. La mayor cantidad de estos residuos son orgánicos. Si nosotros pudiéramos incidir sobre la ciudadanía, digo, ya muchas familias lo hacen, pero si pudiéramos aumentar más en el número de familias que hace compost en el hogar, estaríamos disminuyendo una carga significativa de estos residuos en los rellenos sanitarios. Por eso es muy importante producirlo. Ahora, aparte de enriquecer los suelos de manera natural, de reducir la cantidad de residuos que se generan en los rellenos sanitarios, también, y lo hablamos mucho en estas menciones, contribuimos a mejorar los hábitos, Berenice. Tenemos que incidir sobre las personas y el compost, te lo aseguro, es una práctica muy maravillosa que podemos hacer desde nuestras casas. Aparte de implementar esto del abono natural en nuestras casas, ¿hay otras áreas donde podamos también llevarlo a cabo? Sí, de hecho, sabes, ya hay países, Berenice, donde inclusive separan todavía los residuos orgánicos de manera más detallada. Separan los residuos de los alimentos por una parte y ya los residuos de jardinería por el otro. Esto lo hacen normalmente en España, pero también en sectores como el restauranteros o de bares se dan a la tarea de aprovechar mejor las verduras o las frutas que utilizan en la preparación de sus alimentos. Normalmente muchos de los residuos orgánicos sirven para aderezar otros platillos o los secan y los utilizan como adornos en las bebidas. Eso es algo muy importante de mencionar, pero también es algo que no se mantiene exento en México. Como sabes, Berenice, en México tenemos un pan llamado el budín o pudín, claro, como tal, y utiliza, Berenice, todo el pan que no se comercializa o se consuma como parte de un proceso para producirlo. Entonces, además del compost que podemos generar en nuestros hogares, tenemos que entender que podemos hacer mucho con los alimentos antes de desecharlos. Entonces creo que todo se combina, Berenice. Al final del día es muy importante entender que la valorización de los residuos desde nuestro hogar puede impactar muchísimo al medio ambiente. Pues me parece maravilloso esto que nos traes el día de hoy, Javi, porque también en casita la gente puede empezar a implementar este abono natural. Claro. Yo hasta ahorita caí en cuenta que el budín, que es un postre que todos los mexicanos nos encanta, que es delicioso, es una compost. Es un compost, por decirlo así, un abono natural, algo que se puede implementar en los hogares, que bueno, ya lo hemos venido implementando para poder, o sea, fue un ejemplo por el pan, ¿no? Que es como los residuos del pan que tenemos en casa y se hacen, pues, se aprovecha para poderlo convertir en un budín. Sí, seguro. El compost como tal se utiliza mayormente para la jardinería, son los residuos vegetales con arena, se humedece y los tienes en movimiento constante de manera diaria, y la utilización de residuos, por ejemplo, no residuos porque el pan una vez que lo podemos macerar o triturar para producir el budín, tiene que ver más con la forma en la que gestionamos, ese pan. Pero sí, porque yo como que me quedé, pero también yo creo que en casita también como que ya nos hiciste como que la
la especificación de lo que es una cosa y es otra, pero al final es una acción para Totalmente. cuidar el medio ambiente que se puede implementar en tu hogar y, como bien dices, aparte, cuidar de poder tener y lograr este abono natural. Totalmente, Berenice, y vamos, el hecho de que nosotros podamos aprovechar los residuos orgánicos de nuestro hogar para producir compost, lo reitero, no solamente impacta en la jardinería que podamos tener de patio, de traspatio, los negocios, por ejemplo, que también hacen compost con los residuos en sus locales, algunos negocios tienen hortalizas propias en sus restaurantes donde obtienen los alimentos para la cocina, utilizan y hacen compost para ello. Es muy importante valorizarlo, creo que es muy importante entender y aplicar esta práctica de manera común en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras empresas. Y bueno, la invitación ahí está, Berenice, es algo muy sencillo de hacer. Reitero, residuos orgánicos, tierra, agua y estarlos moviendo constantemente y vas a tener un compost maravilloso. Pues muchísimas gracias, Javier Triana, por siempre iluminarnos acerca del cuidado del medio ambiente. Nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Claro que sí, Berenice, a ustedes, a todos. Hasta pronto.